Hola amigos y amigas, bienvenidos a la lección número 22, cómo calcular ángulos interiores y exteriores en polígonos. Al término de esta lección seremos capaces de responder preguntas como la siguiente. En este triángulo tenemos un ángulo de 70 grados, un ángulo alfa y un ángulo beta. ¿Cuánto vale alfa más beta? Comencemos. Suma de ángulos interiores de un triángulo. En la imagen tenemos el triángulo ABC, de ángulos interiores alfa, beta y gamma. De cursos anteriores habías aprendido que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Y esta igualdad nos permite encontrar ángulos incógnitos. Observa el siguiente ejemplo. Aquí abajo tenemos otro triángulo ABC. Un ángulo vale 45 grados, otro vale 60. ¿Cuánto vale este ángulo incógnito? Para resolver esto, planteamos que el ángulo X, sumado con 45 grados, sumado con 60 grados, es igual a 180 grados. Y ahora resolvemos la ecuación. Bajamos X, 45 más 60 es 105, todo esto es igual a 180, 105 está sumando, así que pasa restando, y con esto descubrimos que nuestro ángulo X es igual a la resta de 180 con 105, y esto es igual a 75. Por lo tanto, nuestro ángulo incógnito es igual a 75 grados. Revisemos ahora la suma de ángulos interiores de un polígono cualquiera. Recordemos que un polígono es una figura plana compuesta por puntos que llamamos vértices, los cuales están unidos por segmentos, que no se cruzan entre ellos. El triángulo es un ejemplo de un polígono, pero también tenemos otros polígonos. Por ejemplo, si tenemos 4 puntos unidos por segmentos, este se llama cuadrilátero. En el caso de tener 5 vértices, le llamamos pentágono. En el caso de tener 6 vértices y 6 lados, le llamamos hexágono. Para nombrar a un polígono, lo que hacemos es escribir sus vértices en orden consecutivo. En este caso, el cuadrilátero sería A, B, C, D. En el segundo caso, el pentágono sería A, B, C, D, E. Ya este hexágono lo llamaríamos como A, B, C, D, E y F. Veamos ahora cuánto suman sus ángulos interiores. Comencemos viendo qué pasa con un pentágono. Lo que queremos ver es cuánto suman estos 5 ángulos. Lo que haremos será descomponer este pentágono en triángulos. ¿Cómo hacemos esto? En principio nos ubicamos en cualquier vértice, por ejemplo en el vértice A. Y a partir de este vértice lo que hacemos es trazar diagonales, es decir, segmentos que unan a los demás vértices con A. Notemos que el vértice B y el vértice E ya están unidos con A, y estas no son diagonales, pero sí podemos trazar la diagonal AC y también la diagonal AD. Ahora observa, la suma de estos 3 ángulos sabemos que nos da 180 grados. De igual forma, la suma de estos 3 ángulos también nos da 180, ya llevamos 2. Y finalmente, la suma de estos 3 ángulos también nos va a aportar otros 180 grados. En definitiva, la suma de los ángulos interiores de este pentágono es lo mismo que multiplicar 180 por 3, dado que pudimos descomponerlo en 3 triángulos. Y esta multiplicación nos da 540. Por lo tanto, la suma del ángulo que está en A más la suma del ángulo que está en B y en los demás vértices es igual a 540 grados. Esta idea de descomponer un polígono en triángulos a partir de un vértice te permitirá encontrar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Pero también para resolver esto podemos usar la siguiente fórmula. S va a simbolizar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Y esta suma es igual a 180 multiplicando a la cantidad de vértices de nuestro polígono menos 2. En este caso, esta letra N simboliza la cantidad de vértices. Por lo tanto, en el ejemplo del pentágono, la fórmula nos hubiera dicho que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por la cantidad de vértices menos 2. Y un pentágono tiene 5 vértices. Resolviendo nos quedaría que es igual a 180 por esta resta que nos da 3. Pero aquí puedes observar que esta multiplicación es la misma a la cual llegamos descomponiendo nuestro polígono. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos un hexágono. Si lo descomponemos a partir de un mismo vértice, por ejemplo de este, comenzamos a trazar las diagonales. Como nuestro hexágono se ha descompuesto en 4 triángulos, la suma
de los ángulos interiores será la multiplicación de la cantidad de triángulos por 180. Hagamos este cálculo. 180 multiplicando a 4, porque hay 4 triángulos. Y esta multiplicación nos da 720. Si hubiéramos usado la fórmula, la suma que estábamos buscando era igual a 180 multiplicando a la cantidad de vértices, que en este caso es 6, menos 2. Resolviendo, 180 va a multiplicar a esta resta que es 4. Pero puedes notar que 180 por 4 es lo que habíamos resuelto antes. Revisemos ahora la suma de los ángulos exteriores de un triángulo. Observa el siguiente triángulo. En él hemos marcado los 3 ángulos interiores. En un triángulo llamamos ángulo exterior aquel ángulo que es suplemento de un ángulo interior. Es decir, aquel ángulo que junto con un ángulo interior suman 180 grados. Puedes notar que por cada ángulo interior hay un ángulo exterior. Entonces, lo que vamos a descubrir es cuánto vale la suma de estos 3 ángulos. Para resolver esto, observa lo siguiente. Este ángulo exterior con este ángulo interior suman 180 grados. De la misma forma, estos 2 ángulos también suman 180 grados. Y también este ángulo interior con este exterior. Por lo tanto, si planteamos 180 por 3, descubriremos lo que suman estos 6 ángulos. Los 3 exteriores y los 3 interiores. Pero como solamente queremos los ángulos exteriores, lo que haremos será restar lo que suman los 3 interiores. Es decir, a este resultado le vamos a restar 180 grados. Y este resultado será la suma de los ángulos exteriores. Resolviendo, 180 por 3 es 540 menos 180. Por lo tanto, la suma de los ángulos exteriores es igual a esta resta, que es igual a 360 grados. Por lo tanto, en todo triángulo, la suma de los 3 ángulos exteriores es igual a 360 grados. Veamos un ejemplo. En este triángulo nos dan los valores de 2 ángulos exteriores y debemos descubrir el tercero. Para esto planteamos x más 116 más 134, es decir, la suma de los 3 ángulos exteriores debe ser igual a 360 grados. Resolviendo tenemos que x es igual a esta suma, que es igual a 250, igual a 360. Por lo tanto, x será igual a 360 y 250 que está sumando lo pasamos restando. Por lo tanto, x es igual a 110 grados. Ahora revisemos cuánto suman los ángulos exteriores, pero de cualquier polígono. Por ejemplo, consideremos este hexágono. Lo que queremos descubrir es cuánto suman estos 6 ángulos. Para esto usaremos la misma idea que usamos en el caso del triángulo. Es decir, nos apoyaremos en los ángulos interiores para formar varios ángulos extendidos, varios ángulos de 180 grados. Notemos que en cada vértice un ángulo interior junto con un ángulo exterior suman 180 grados. Por lo tanto, si multiplicamos 180 por 6, lo que tendremos será la suma de 12 ángulos. Pero solamente nos interesan los 6 que están afuera, los 6 exteriores. Por lo tanto, le vamos a restar la suma de los ángulos interiores de un hexágono. Anteriormente habíamos descubierto que la suma de los ángulos interiores de un hexágono resultaba de multiplicar 180 por 4, porque se formaban 4 triángulos. Por esto, lo que hay que restarle a esta multiplicación es 180 por 4. Con esto conseguiremos la suma de los ángulos exteriores. Resolviendo, tenemos que 180 por 6 es igual a 1080. Y a esto debemos restarle 180 por 4, que era igual a 720. Esta resta nos dará 360 grados. Lo mismo que nos dio en un triángulo. Y esta respuesta es sorprendente, porque no importa cuántos lados tenga un polígono, la suma de todos sus ángulos exteriores será 360 grados. Pasemos a revisar algunos ejemplos para aplicar estos conceptos. 1. ¿Qué polígonos tiene el siguiente teselado? Observemos que acá tenemos un cuadrado. En realidad tenemos varios. Por lo tanto, en este teselado nos encontramos con cuadriláteros. También por acá podemos ver que tenemos varios hexágonos.
es decir, figuras de 6 lados. Y por último, esta gran figura plana es una figura que tiene 12 lados. Los polígonos que tienen 12 lados se llaman dodecágonos. En resumen, en este teselado nos hemos encontrado con 3 tipos de polígonos. 2. ¿Cuál es el valor de x? Aquí podemos observar que tenemos un polígono que tiene 6 vértices. En otras palabras, estamos enfrente de un hexágono. Y recordemos que para calcular cuánto suman los ángulos interiores de un hexágono, podemos usar la siguiente fórmula. 180 multiplicado por la cantidad de vértices, que en este caso es 6, menos 2. Es decir, lo que suman los ángulos interiores es igual a 180 por 4. Y este resultado es 720. O también podías haber recordado que los 6 ángulos interiores de un hexágono sumaban 720 grados. Luego ahora, para encontrar el valor de la x, planteamos la siguiente ecuación. X más 140 más 107 más 108 más 170 más 96, es decir, la suma de estos 6 ángulos interiores debe ser igual a 720. Resolviendo, bajamos x y la suma de todos estos ángulos es igual a 621. Y esta suma es igual a 720. Bajamos x y como 621 está sumando, pasaría restando al otro lado. De esta forma, x, que es igual a esta resta, es igual a, muy bien, 99 grados. Por lo tanto, el valor de esta x es igual a 99 grados. 3. La suma de los ángulos interiores de un polígono es 1260 grados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Para resolver esta pregunta lo que haremos será usar la fórmula, porque recordemos que para calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, planteamos 180 por la cantidad de vértices o de lados menos 2. Y el ejercicio en este caso nos dice que este cálculo es igual a 1260. Es decir, que todos los ángulos interiores suman 1260. Por eso estamos igualando. 180, como está multiplicando a este paréntesis, va a pasar dividiendo, quedándonos que n menos 2 es igual a 1260 dividido de 180. Esta división nos da exactamente 7. Y ahora n va a ser igual a 7 y este 2 que está restando va a pasar sumando. Por lo tanto, n es igual a 9. Luego, la respuesta a la pregunta es que nuestro polígono tiene 9 lados. Es decir, es un n-ágono. Este es el nombre de un polígono de 9 lados, o también se suele llamar nonágono. Luego de haber revisado todos estos conceptos, pasemos a la imagen inicial. En esta figura tenemos un triángulo y nos preguntan cuánto suman alfa más beta. Y recordemos que la suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, es decir, 70 más alfa más beta lo podemos igualar a 180 grados. Ahora, como 70 está sumando, lo podemos pasar al otro lado restando, quedándonos 180 menos 70. Luego bajamos alfa más beta y esta resta nos dice que es igual a 110. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que alfa más beta suman 110 grados. Pero cuidado, no es verdad que cada uno vale 55 grados. Lo único que hemos descubierto es que suman 110 grados y existen infinitas combinaciones de dos números que suman 110 grados. Claro, porque alfa podría ser, por ejemplo, 100 grados y beta podría ser 10. O también alfa podría ser 20 grados y por ende beta debería ser 90. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.